La ciencia en España es de gran calidad. Ese precisamente no es el problema. El problema es que, aunque la ciencia sea de gran calidad, la ciencia la hace la gente. Hace más de 100 años, Marie Curie dijo esto: nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Más de un siglo después, la humanidad está en una encrucijada en la que debe dedicar todo su esfuerzo a esto mismo, a investigar y comprender lo desconocido. Este espacio se llama Ciencia en Bélgica, y desde aquí estaremos dándoles a conocer las historias que científicos e innovadores hispanohablantes están creando cada día en este país. Esta serie va de ciencia, de innovación, de tecnología hechas en Bélgica en español para todo el mundo. Bienvenidos. Para muchos de nosotros, conceptos como carga viral, mutaciones, curvas exponenciales, escala logarítmica, PCRs y secuenciación de genomas eran completamente desconocidos antes de febrero de este año. Entre las cosas buenas que podemos decir de este 2020 es que nuestra cultura científica ha mejorado bastante. Una de las profesiones protagonistas de este año han sido los virólogos. Por eso el invitado de hoy nos explicará su historia en detalle y el papel que estos profesionales han jugado durante la pandemia. Me llamo Joan Martí Carreras, vengo de un pueblecito muy pequeño del Prepirineo catalán en España, en Pont de Molins, que es alrededor de unos 500 habitantes. Y nada, como muchos otros, me fui a Barcelona para estudiar la carrera. En este caso me especialicé en genética, evolución y biología molecular. Empecé trabajando con evolución de moscas. Muchas de las técnicas que se utilizan son bastante universales en biología molecular o incluso en biología. Después hice un máster en bioinformática en Barcelona también, que me enseñaron cómo trabajar con secuenciación y datos que provienen de secuenciación. Y ya después de esto, como muchos otros, intentar un poquito qué vamos a hacer con nuestra vida. Por pura casualidad encontré una página web que me permitía enrolarme en una Marie Curie y tuve suerte y entré en el proyecto Honors. Y nada, es para estudiar virología desde distintos puntos de vista y en especial para intentar estar preparados y desarrollar técnicas para este tipo de situaciones. Hay varios distintos tipos de becas Marie Curie, todas dependen de la Comisión Europea, y en este caso era para formar jóvenes investigadores. Se da mucho hincapié, es un programa bastante ambicioso, mucho hincapié en formación. Así que durante los 2 primeros años viajamos mucho entre distintos países de Europa intentando adaptar distintas técnicas, métodos de trabajo, interrelacionar mucho los distintos centros para que haya una transmisión de información muy fluida y de conocimiento, que ahora está siendo bastante práctica, la verdad. Y Bueno, después intentar desarrollar métodos básicos que puedan ser utilizados para diagnóstico, para hacer anticuerpos, etc. dime, Joan, ¿en qué trabaja un virólogo durante la pandemia? Los virólogos hacen bastantes tipos de trabajo distintos. Dependen un poquito en qué se estén especializando o qué estén haciendo ahora. Los virólogos que ahora mismo pueden o están trabajando con SARS-CoV-2 básicamente están o bien trabajando en diagnóstico o ayudando en diagnóstico, como es mi caso y el de mis compañeros Bert, Tony o el de mi jefe Pete. Ayudando en epidemiología, como puede ser también nuestro caso, pero mucha otra gente en Bruselas o en París, en Madrid, Barcelona. También poder estar trabajando en utilizar o confeccionar modelos animales para probar ciertos medicamentos o vacunas, desarrollar estos medicamentos, estas vacunas, etc. Es un poquito variado. Estoy haciendo mi doctorado en la KU Leuven, en el Instituto Rega, y en este caso es uno de los pocos centros que es casi exclusivamente sobre virología. Estudiar otros virus, ¿en qué nos puede ayudar para encontrar una solución para esta pandemia? Y hay muy buenos científicos con gran conocimiento aplicado y teórico con la familia de este nuevo virus. Y esa gente son las que principalmente están liderando hoy en día los nuevos avances científicos para ello. En general, pero
la biología es bastante transversal y hay ciertas técnicas o ciertos principios que son bastante generalistas. Donde empecé en Barcelona, en la Autónoma, con Pilar, empecé a trabajar con las técnicas principales de biología molecular, una PCR quizá, es una de las más básicas que existen y se utilizan muchísimo en biología, por ejemplo. Sí. También el conocimiento de cómo funciona el sistema inmunitario puede ser práctico no solo para un único virus, pero para distintos. Así que, por ejemplo, un virus respiratorio, que no sea este nuevo coronavirus, pero puede ser nuestra gripe de cada invierno, el influenza, pues ciertos mecanismos son compartidos con nuestro sistema inmunitario, mientras que otros son diferentes. Por comparación de semejanzas o divergencias, se puede entender un poquito cómo funcionan cada uno de ellos. Y en este momento, ¿en qué consiste tu trabajo exactamente? Yo me dedico a trabajar estudiando los virus de ADN, porque curiosamente los virus son, en nuestro conocer, el único organismo que es capaz de codificar toda su información en la más diversa forma de ácidos nucleicos, desde ADN a ARN, pero también en distintas formas. Puede ser lineal, circular, de única cadena, de doble cadena, son extremadamente diferentes. En este caso, yo estoy trabajando con los virus de ADN, de doble cadena, como por ejemplo el virus de la viruela o los herpes, el Epstein-Barr, que es el famoso virus que causa la mononucleosis, por ejemplo, o uno de los muchos que puede causar la mononucleosis, el citomegalovirus, que es principalmente con el que trabajo, muy importante para mujeres embarazadas, ya que es uno de esos responsables de malformaciones del feto, juntamente con el Zika, que quizá la gente está más familiarizada con. Mi trabajo principalmente es intentar estudiar las divergencias y las similitudes entre estos viruses, entre ellos y después con otras especies que existen, para intentar entender un poquito mejor cómo evolucionan y cómo especialmente afectan a su interficie con los humanos, es decir, la enfermedad. Ciertas variaciones en un gen, en lugar de un motivo concreto hay otro distinto, cómo esto puede influenciar su transmisión, su resistencia a medicamentos, su permeabilidad para la placenta, por ejemplo, todo ese tipo de preguntas. Principalmente yo trabajo con una plataforma de secuenciación masiva llamada Illumina y después, principalmente también con otra, yo creo, la más disruptiva y la más novedosa de todas las técnicas de secuenciación, que es la secuenciación por nanoporos, que creo que se inventó en 1990 en California, pero no fue hasta 2014-2015 que hubo la primera compañía que empezó a desarrollarla como tal, que es Oxford Nanopore Technologies. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las cosas positivas que nos trae esta nueva técnica? Hay ciertas cosas que divergen con correspondencia con las otras. Principalmente es que las otras secuencias de secuenciación masiva permiten que nosotros conozcamos qué letras hay, qué motivos hay, a través de hacer PCRs internas. Esto conlleva un beneficio, pero también conlleva un detrimento. Como beneficio podemos utilizar proporciones muy pequeñas de nuestro virus o de nuestra bacteria o de nuestro genoma, pero por el otro lado no somos capaces de ver ciertas modificaciones o cierta información que se encuentra en estas secuencias o estas moléculas. Oxford Nanopore, como es secuenciación por nanoporos, nos permite trabajar con las moléculas directamente, de forma nativa, sin necesidad de hacer ninguna amplificación in vitro y sin introducir ciertos tipos de sesgos en nuestras operaciones. Además, de forma muy interesante, es la única técnica que nos permite hacer secuenciación en tiempo real. En tiempo real significa que en un decalaje muy corto, de unos pocos segundos a minutos, podemos tener desde la información que la máquina está recibiendo, que nosotros no somos capaces de entender, a información que es de interés para el científico. Las ATGCs que antes estábamos hablando. Mientras que otras plataformas, desafortunadamente, te pueden dar esta información, pero es necesario que completen su círculo completo, que puede tardar desde horas a días. Pues nosotros trabajamos de forma muy junta con el Hospital Universitario de Leuven, que también es el centro de referencia
para toda la familia entera de los coronavirus en Bélgica. Así que es un poquito la centralización que hay en este sentido. Y trabajamos muy estrechamente. No solamente gente de mi departamento está haciendo un enorme trabajo ayudándoles en los turnos de noche o fin de semana, pero sino también para analizar más tarde ciertas muestras de los pacientes para motivos muy específicos, como puede ser la secuenciación, del cual estoy un poquito más involucrado. Una vez, como he dicho antes, la muestra está disasociada y solo tenemos puramente los ácidos nucleicos, es relativamente seguro trabajar con eso y entonces podemos desescalar un poquito la seguridad para hacer nuestro trabajo más sencillo. Entonces preparamos las librerías de secuenciación y las máquinas y generalmente al cabo de unas cuantas horas podemos obtener varios genomas de estos virus porque corremos varias muestras de pacientes a la vez. Con toda esta información utilizamos ciertos algoritmos que nos permiten discernir cuáles son las semejanzas y las divergencias entre secuencias, entre genomas, y de ahí inferir posibles orígenes, rutas de transmisión, etc. Quizá es bastante probable que la gente sepa sobre NextStrain. Es una de las herramientas más usadas ahora y creo de las más relevantes, en la que la comunidad científica puede poner secuencias en una serie de repositorios privados y después estos recursos hallan las secuencias ahí, las procesan y nos dan esos árboles filogenéticos que resumen muy bien cuál es la historia, no solo evolutiva, si viene de murciélagos o si no viene de murciélagos, de dónde venga, pero especialmente la ruta de transmisión entre países, entre personas, entre provincias, etc., buscando algunas mutaciones que han aparecido a lo largo del genoma. Cuando se buscan estas distintas mutaciones, se ordenan y, como muy bien has dicho, se quiere ir hacia atrás en el tiempo. Así que los datos temporales asociados con las muestras también se ponen en el árbol filogenético. Si tú sabes que has obtenido una muestra de un paciente en la provincia de Vlaams-Brabant, donde se encuentra Leuven, en el día 3 de marzo, por ejemplo, y otra en el 4 de abril en París, y tienen las mismas mutaciones, es altamente probable que el genoma o el virus que encontraste en Leuven esté relacionado con el de París y que el de Leuven sea más antiguo que el de París, por ejemplo. ¿Y piensas volver a España luego? Hay mucha buena ciencia haciéndose en el país y seguro que gente como tú podrá aportar muchísimo. Sí, correcto, porque la ciencia en España es de gran calidad. Ese precisamente no es el problema. El problema es que, aunque la ciencia sea de gran calidad, la ciencia la hace la gente. La hacen los científicos, los estudiantes, los profesores de universidad también. Y si hay recortes, no hay para pagar salarios, no va a haber gente que lo haga. Y si hay dinero para salarios, pero no hay dinero para poder hacer el trabajo, vas a tener gente pagada, pero sin producir nada. Entonces, para resumir, investigando los errores que comete el coronavirus al duplicarse, podemos reconstruir su historia. Un ejemplo de esto es el siguiente. Un estudio muy reciente coordinado por el CSIC muestra que en la primera ola de la pandemia hubo al menos 519 introducciones diferentes del virus en España en los meses de febrero a marzo, especialmente relacionados a eventos deportivos y artísticos que se celebraban esos días. Todo esto nos servirá mucho para no cometer los mismos errores en el futuro. Hasta aquí el capítulo sobre virología con Joan Martí. Esperamos volver pronto con otro capítulo de Ciencia en Bélgica. Hasta pronto.